Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Bip. 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 Va. Videl abrió los ojos lentamente y miró su reloj con toda la repugnancia que pudo. 5 de la mañana, ¿por qué demonios decidí que era buena idea levantarme a las 5 de la mañana? Uf, no debería haber ido tras ese matón que robó el Smart anoche, fue inútil y podría haberme dormido. ¿Quién demonios roba un Smart? Gimió, se quitó las sábanas de una patada y salió de la cama, estirándose y tropezando hasta su baño privado para ducharse. Subió el agua caliente y se quitó la holgada camiseta blanca con la que se había quedado dormida, descubriéndose mirándose al espejo con el ceño fruncido. Hizo un intento inútil de apretar los pechos para que no sobresalieran tanto, con un fracaso evidente. Los 2 últimos años luchando contra el crimen le habían sentado bien físicamente, pero no podía detener los efectos de sus hormonas, que incluían el aumento de volumen en sus caderas y pechos. Si bien no era ni de lejos tan voluptuosa como grasa, aún así lo odiaba. En más de una ocasión, los hombres a los que intentaba darle una paliza la había mirado con lujuria, lo que la llevó a decidir hace un par de años a empezar a usar ropa holgada para ocultar su radiante figura. Aparte de eso, la regla de su padre todavía estaba vigente, y ella no quería la atención que un grupo de chicos peleando por ella traería. Se metió en la ducha y dejó que el agua caliente corriera por su cuerpo. Se lavó el pelo y se enjabonó, deteniéndose en las cicatrices que había recibido luchando contra el crimen en la ciudad. Se tocó una de las más recientes, una herida de cuchillo de hacía unos meses, donde un hombre enloquecido la apuñaló en el muslo. Hizo una mueca al sentir de nuevo el frío acero perforar su piel, y luego apartó ese pensamiento de su cabeza. Dejó que el agua corriera por su cuerpo, limpiando por completo el cansancio. Cortó el agua y regresó a su habitación, secándose al pasar. Se escurrió su larga melena azabache y empezó a vestirse. Se puso unos pantalones cortos de ciclismo que le llegaban justo por encima de las rodillas y otra camiseta blanca holgada. Se puso unos calcetines tobilleros y unas botas verdes de la corporación Cápsula y se recogió el pelo, aún ligeramente húmedo, en 2 coletas. Desde que empezó el último año de secundaria hacía menos de 2 semanas, había abandonado su antigua costumbre de trenzarse el pelo, tanto porque le llevaba mucho tiempo como porque odiaba desenredarlo al final del día. Con su persona ya en orden, se prendió la insignia del colegio en la camisa, agarró la cápsula que contenía su helicóptero y decidió desayunar esa mañana. Pasó por una sala de cine mientras caminaba por los amplios pasillos hacia la cocina y miró dentro para ver imágenes del 25º Torneo Mundial de Artes Marciales reproduciéndose en repetición. La escena actual era la en la que su padre había noqueado a Spopovich fuera del ring tras solo unos segundos de lucha. Siempre me gustó esa grabación. Es lo que me hizo querer luchar como mi padre, pensó con una profunda nostalgia. Apartó la mirada de la pantalla y miró a su padre, sentado en el sofá, desmayado, con una botella de solo Dios sabe qué en la mano. Cualquier sentimiento de añoranza que hubiera tenido se evaporó con la vista. Resopló y se alejó de la escena, con la cabeza bien alta y una sonrisa sombría de satisfacción en su expresión. Se merece toda esta culpa. Este imbécil testarudo está intentando revivir sus días de gloria, cuando realmente era el mejor y no un tramposo mentiroso. Pasó junto al mayordomo de la familia, George, quien le hizo una ligera reverencia con un buenos días, señora. Señaló con el pulgar por encima del hombro hacia el teatro y puso los ojos en blanco, dándole al mayordomo un mensaje tácito. Entendido, señora, yo me encargo de él. Le sonrió cálidamente. Había llegado a un acuerdo tácito con el mayordomo a lo largo de los últimos 3 años, hasta el punto de que casi podían comunicarse solo con miradas. Gracias, George. Voy a comprar algo de comer y luego voy a hacer mi ronda. Avísale si pregunta. George asintió antes de dar media vuelta y marcharse al teatro a limpiar el desastre. Videl caminó hasta la cocina, cogió unos trozos de tocino y unas tostadas y se preparó un sándwich antes de salir por la puerta lateral que daba al patio de la piscina. Sacó su cápsula y la arrojó a un claro de césped, dejando al descubierto su helicóptero amarillo. Subió y despegó, devorando su sándwich. Había estado en el aire durante una buena hora antes de ver o oír algo. Su comunicador de muñeca emitió un pitido fuerte, y al instante abrió la conexión en su reloj para ver a la operadora rubia en la pantalla. Su actitud cambió de inmediato a una de disciplina practicada, casi militar. ¿Qué pasa, hermana? Reflexionó por un momento que en algún momento tendría que averiguar el nombre de la mujer. Era solo un par de años mayor que Videl, y las dos eran de las pocas mujeres en la policía. Ah, otro día, pensó.
La rubia en la pantalla asintió, con el rostro serio. Videl, tenemos un informe de una banda local que intenta tomar la orilla este de la ciudad. Ya se han enviado 2 unidades, pero parece que tienen dificultades. Los agresores tienen subfusiles y una ametralladora mediana, confirmada, montada en un arma técnica. Se reportan 12 rehenes y 5 agresores. Videl asintió y preguntó, ¿algo más que deba saber? La rubia suspiró e hizo una pausa antes de volver a hablar. El jefe no quiere que te involucres en esto. Lo dijo con la evidente certeza de que Videl no tomaría en cuenta su consejo. Videl casi se rió ante el tono exasperado de la mujer. Entendido. Dile que voy para allá y que los de tierra sepan que no se desesperen. La rubia asintió de nuevo con una leve sonrisa y cortó la transmisión mientras Videl giraba su helicóptero hacia el este de la ciudad y partía para aliviar su tensión habitual. Sabes que a veces realmente me encanta el hecho de que la policía aquí sea tan incompetente, hay tantas caras por aplastar. Un momento antes en la residencia Son mamá, ¿esto es realmente necesario? Kiki fulminó con la mirada a su hijo mayor y lo ayudó a arreglarse la corbata. Lo vistió con una camisa blanca de cuello y corbata, pantalones negros y zapatos de vestir, lo cual dejó a Gohan irritado y con ganas de más. Soltó un suspiro de exasperación y apretó los puños. Muy bien, señor, es su primer día de clases y necesita causar una buena impresión. ¿Cómo si no se viste elegante? Gohan se dio un golpe en la cara con una carcajada, y fue recompensado con un dolor agudo en la nuca cuando Kiki materializó su sartén de la nada y lo golpeó con ella. Hizo una mueca y se frotó la nuca para aliviar el dolor. Nunca entenderé cómo lo hace. Podría ser útil tener algo así más adelante. Exasperado, dijo. Mamá, los niños de hoy en día no usan camisas con cuello ni corbata para ir a la escuela. Me convenciste de ir a la escuela para hacer amigos, así que necesito intentar encajar, no sobresalir. Créeme, he visto suficiente en mis salidas a la ciudad con Lime para saber qué debo hacer. Ella se cruzó de brazos y lo miró enarcando una ceja, pero no dijo nada. Giró sobre sus talones y bajó las escaleras para seguir preparando el desayuno. Gohan suspiró aliviado y comenzó a desvestirse. Se detuvo un momento para observar a Goten y Ria jugando afuera. Sonrió suavemente mientras los observaba, preguntándose qué harían sin él durante todo un día. Gohan podía contar las veces que habían estado sin él desde el día en que nacieron con solo los dedos de sus manos y pies. Negando con la cabeza y riendo, se dirigió a su armario y comenzó a sacar ropa. Kiki terminó su última tanda de panqueques, apilándolos cuidadosamente sobre la ya enorme pila en el centro de la mesa, junto con un tazón lleno de huevos revueltos, un tazón de arroz y una enorme tina de jarabe. Sonrió ante su obra. Todos los chicos se enorgullecían de su habilidad para pelear, pero ella sabía que podía domarlos a todos con solo su cocina. Niños. La cena está lista. Apenas había terminado de pronunciar las palabras cuando Goten y Ria ya estaban en la mesa, saltando de emoción en sus sillas. Chichi se aclaró la garganta mientras los dos cogían los panqueques, deteniéndolos en seco. Levantó una ceja, retándolos a continuar. Ambos tragaron saliva y volvieron a sus regazos, murmurando disculpas a la mesa. Les sonrió y se giró hacia su hijo mayor al oírlo entrar en la habitación. Casi tuvo que reaccionar bruscamente al observar su apariencia. Había pensado que se veía bien con camisa y corbata, pero ahora se veía, bueno, a falta de un término mejor, sexy. Se había puesto unos vaqueros oscuros y limpios, unas zapatillas deportivas y una camisa negra abotonada que había dejado por fuera con las mangas parcialmente arremangadas. La parte superior de la camisa estaba desabrochada hasta el segundo botón, mostrando parcialmente la camiseta blanca que llevaba debajo, y el cordón de cuero atado a su omnipresente anillo apenas se veía sobresaliendo de la camisa alrededor de su cuello. En general, el atuendo ocultaba casi toda su musculatura, llegando incluso a hacerlo parecer un poco más delgado. Su cabello se erizó en su habitual estilo descuidado, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras observaba la reacción de su familia. La impresión general era de una confianza despreocupada. Gohan, qué guay te ves. Mami, ¿puedo disfrazarme así también? Preguntó Goten con un tono aún más ansioso de lo habitual. Miró a su hermano y luego a su madre al ver que ella no respondía. Ria se reía de ella, y Goten hizo pucheros porque la matrona Son lo miraba con cara de estupefacción. Gohan se dio cuenta y se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos y adoptando una expresión algo avergonzada. Goten decidió intentar de nuevo llamar su atención. Mamá. Pero Kiki solo oía una cosa en su mente. Nietos.
La matrona de los hijos negó con la cabeza y le sonrió a su hijo mayor, sentado a la mesa. Gohan, ¿me recuerdas que no te lleve la contraria otra vez a la hora de vestirme para una ocasión especial? Gohan le dedicó una sonrisa de oreja a oreja y se rascó la nuca con nerviosismo. Entonces, ¿podemos comer ya, mamá? Kiki puso los ojos en blanco y señaló distraídamente la pila de comida frente a los 3 semidioses, indicando que comenzara el festín. En cuestión de minutos, los 3 niños se habían comido toda la comida de la mesa, salvo lo suficiente para que Kiki comiera, dejando un pequeño montón de platos para que Kiki limpiara. Gohan miró la hora en su reloj antes de levantarse y recoger su bandolera negra, que contenía su cápsula de almuerzo y útiles escolares básicos. Sin nada más que hacer, se dirigió a la puerta. Los 2 niños lo siguieron con expresión abatida. Adiós, mamá, me voy a la escuela. Te cuento cómo me va cuando vuelva, ¿de acuerdo? Gritó por encima del hombro. Trae a una niña, cariño. Fue la respuesta que llegó desde la cocina. Gohan puso los ojos en blanco y negó con la cabeza antes de salir al sol y volverse hacia sus hermanos menores. Se quedaron allí mirándolo con esos ojos de cachorrito tan adorables que lo convirtieron en un desastre de determinación derretida. Ay, no me mires así, mocosos. Solo son unas horas al día. Pórtate bien con tu madre, ¿vale? Dijo con dulzura. Los 2 niños sollozaron un poco y saltaron hacia adelante, abrazándolo con fuerza en cada pierna. Les revolvió el pelo con cariño antes de apartarlos con cuidado y saltar al cielo. Con el hijo en casa detrás, giró hacia Ciudad Satán y salió disparado, mucho más rápido de lo que nadie en tierra podría seguirlo. Sentía aprensión por lo que estaba a punto de hacer, pero sentía que al menos podía hacer esto por ella. Y, me atrevería a decirlo, se sentía algo emocionado por hacerlo. 20 minutos después Gohan caminaba por las calles de Ciudad Satán. Había pasado antes por una valla publicitaria al costado del camino con una enorme imagen de Hércules pegada en la portada, que decía Hogar del Salvador del Mundo. Frunció el ceño al oír eso. Hoy iba a ser un día largo si había constantes recordatorios del Salvador del Mundo y los juegos de Cell. Era un tema que deseaba evitar, no fuera a ser que sus emociones lo dominaran de nuevo y cometiera algo estúpido y peligroso. Observó la ciudad mientras caminaba, preguntándose por qué la gente querría vivir en un lugar así, donde las viviendas estaban literalmente apiladas unas sobre otras sin espacio para moverse. Miró su reloj y suspiró. Había tardado mucho menos en llegar a la ciudad de lo que imaginaba. El entrenamiento que había estado haciendo los últimos 7 años había valido la pena. Supongo que podría ir a por algo extra para comer. O sea, no es que me vendría mal tener un poco más para aguantar hasta la hora de comer. Sus pensamientos se interrumpieron cuando un fuerte estruendo rompió la relativa paz al impactar algo contra la señal de stop justo encima de su cabeza. Le zumbaron los oídos por un segundo y miró fijamente el objeto ofensivo. Notó una abolladura considerable en el fino metal, y una mirada al suelo reveló un pequeño trozo de plomo y latón con la forma aproximada de un hongo. Una bala. Gohan dirigió su atención hacia la dirección de donde había venido la bala, alerta de inmediato. A solo unos 300 metros carretera arriba, pudo ver un par de patrullas estacionadas frente a lo que parecía ser un banco o algún otro edificio gubernamental. Oyó el repetido estallido de disparos y suspiró, aún más molesto por no haber oído los disparos antes. Maldita sea, tengo la comida en la cabeza, ¿por qué siempre que estoy cerca de gente normal, ocurre algo estúpido y tengo que intervenir antes de que alguien muera? Se sacó la mochila del hombro y rápidamente se quitó la camisa negra, metiéndola dentro de la bandolera. La ausencia de la segunda capa revelaba su corpulencia, y se alegró de que no hubiera nadie cerca para notarlo. Miró a su alrededor y agudizó sus sentidos para detectar cualquier ki cercano y, al no sentir ninguno, se transformó sin esfuerzo en un Super Saiyajin. Si tengo que aparecer, mejor que me vaya como alguien por quien no me reconocerán. Se lanzó hacia la escena, acortando la distancia en cuestión de segundos. Decidiendo esperar un poco más antes de anunciar su presencia en la ciudad, saltó en el aire, sobrevolando la pelea un momento para determinar si realmente lo necesitaban. Se dio cuenta de que los ladrones superaban en armamento a la policía, y decidió que ya había tenido suficiente cuando vio a uno de los policías caer con un par de agujeros considerables en el brazo, sangrando a borbotones. Se dejó caer al suelo frente al vehículo y saludó lentamente al conductor con una sonrisa alegre. Recibió una mirada de asombro antes de que el conductor sacara una pistola de algún lugar del coche y se asomara por la ventana.
Gohan sonrió con suficiencia y lanzó su puño hacia adelante y hacia abajo, directamente a través del capó del coche y dentro del compartimiento del motor. Los ojos del conductor se abrieron de par en par y manoseó torpemente el arma en su mano, tratando de apuntarle al adolescente. Gohan continuó sonriendo con suficiencia mientras uno por uno, los criminales giraban la cabeza para mirarlo con incredulidad. Pisó el parachoques delantero y sacó la mano del capó, y sacó el motor con un chirrido ensordecedor de metal desgarrado y fluidos silbantes. Los criminales palidecieron y quedaron boquiabiertos, incrédulos. Finalmente, el hombre a lomos del técnico giró la ametralladora para apuntar al joven Semi Saiyajin y abrió fuego. Gohan simplemente le dio un golpecito con el motor a este, estrellándolo contra él y otro hombre antes de alejarse rodando 15 metros calle abajo, dejando atrás los cuerpos destrozados de los hombres ahora inconscientes. Los 3 criminales restantes apuntaron con sus armas al Semi Saiyajin, quien puso los ojos en blanco y frunció el ceño con irritación. ¿Por qué nunca captan las indirectas? Les acabo de lanzar un bloque de motor. Sin prestar atención a su comentario, los 3 abrieron fuego y descargaron sus armas contra el joven Saiyajin, quien aparentemente se quedó allí parado. Sin embargo, cuando cesaron los disparos, el rubio se quedó allí un momento, con el puño extendido, sin un rasguño. Abrió la mano y dejó caer todas las balas que había atrapado con un fuerte tintineo. Los criminales lo miraron boquiabiertos, y luego, un grupo comenzó a apresurarse a recargar sus armas. Mi turno. Gruñó Gohan peligrosamente, sembrando aún más el pánico entre los hombres. Más rápido de lo que ninguno de ellos pudo reaccionar, se lanzó entre los 2 primeros, golpeándolos con el canto de la mano en la nuca, dejándolos inconscientes y derrapando de bruces contra el pavimento. El conductor del vehículo miró con los ojos abiertos el lugar donde el Saiyajin había estado parado un momento antes y dio un respingo al oír el estruendo de las armas al impactar contra el concreto, junto con sus otros 2 camaradas. Giró la cabeza en todas direcciones, intentando localizar al hombre que había abatido a su equipo. ¡Bú! Exclamó Gohan a su lado. El hombre saltó violentamente y se desplomó sobre el volante, inconsciente por el golpe que Gohan le había propinado a través de la ventana abierta. Antes de que nadie en el banco pudiera comprender lo que acababa de pasar, salió a toda velocidad por donde había venido y recogió su mochila. Se puso la camisa negra de nuevo, se la echó al hombro y reanudó su camino a la escuela con aire de fastidio. Idiotas. En el banco Videl aterrizó su helicóptero y desmontó. Sin siquiera molestarse en encapsularlo, se dirigió furiosa hacia el oficial que coordinaba la limpieza y el tratamiento del herido. Oye, ¿qué demonios ha pasado aquí? Recibí una llamada de la central diciendo que necesitaban ayuda, así que ¿por qué están todos estos matones ya inconscientes y esposados? ¿Y cómo ha pasado eso? Señaló el bloque del motor tirado en medio de la carretera, a 15 metros del camión al que pertenecía. El oficial se rascó la cabeza, confundido, y se puso la otra mano en la cadera. Para serte sincero, no tengo ni idea, Videl. En un momento estábamos recibiendo disparos de estos 5, y justo después de que el sargento Schaffer recibiera un disparo, apareció un tipo raro de la nada y los enfrentó a todos. Literalmente sacó el motor de la camioneta con una mano y golpeó a 2 de esos cabrones lanzándoselo. Nunca había visto algo así. Se movió tan rápido que ni siquiera lo vimos eliminar a los otros 3. Lo único que sabemos es que ninguno de ellos se va a recuperar pronto. De hecho, estoy bastante seguro de que el tipo que manejaba la ametralladora no llegará al hospital. Ella lo miró con incredulidad. No estaba segura de qué parte de todo eso la perturbaba más. Claro, parecía que este extraño había salido de la nada y había repartido justicia por mano propia, lo que le parecía un poco más caótico que lo que ella misma estaba haciendo. Pero nadie era capaz de las cosas que se describían allí. Bueno, excepto supuestamente los luchadores de los juegos de Cell. Sin embargo, todos eran embaucadores, o eso creía ella. No le sorprendería que su padre también supiera la verdad y le hubiera mentido, pero supuso que se lo habría contado al mismo tiempo que su primera revelación. Era demasiado incoherente con la realidad, pero algo tenía que haber sucedido. La prueba estaba justo delante de ella. Está bien. Digamos que me creo esa historia fantástica, dijo secamente. El oficial palideció y pareció un poco avergonzado después de eso. Videl suspiró y puso los ojos en blanco. Bueno, ¿qué aspecto tenía este tipo? El oficial se animó un poco, ansioso por contarle lo que sabía a la joven heroína de la ciudad. Bueno, era un hombre joven, probablemente de 20 y pocos años a juzgar por su complexión, muy en forma y musculoso.
Llevaba vaqueros y camiseta blanca, y tenía el pelo rubio que le sobresalía. Juraría por Cami que también brillaba como el oro, pero puede que solo estuviera alucinando. No le vi bien la cara, así que no puedo darte una descripción. Algunos chicos ya lo llaman el luchador dorado, señaló por encima del hombro. Asintió y empezó a tomar notas mentales del tipo. No era mucho para inspirarse, pero tenía una imagen aproximada de él en la cabeza, y sus pensamientos se dirigieron de inmediato a las pocas imágenes de los juegos de Cell que había visto. ¿Luchador dorado, eh? ¿Este tipo se parece muchísimo a ellos? Me pregunto, se sorprendió al darse cuenta de que ni siquiera estaba tan enfadada con el luchador dorado por quitarle el trabajo y posiblemente matar a uno de los hombres. La posibilidad de que fuera uno de los misteriosos luchadores de los juegos de Cell la intrigaba. En secreto, quería que volviera a aparecer, aunque solo fuera para hacerle algunas preguntas que se habían desarrollado en los últimos 2 años. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la alarma de su reloj, que le indicaba que debía ir a la escuela. Maldiciendo su juventud, giró sobre sus talones y corrió hacia su helicóptero, saludando al policía por encima del hombro antes de montar y despegar. Tendría que lidiar con el caza dorado más tarde. Media hora después, Orange Star High Videl estaba sentada en su escritorio con la cabeza apoyada en la mano y una expresión de aburrimiento. Su mano derecha dibujaba distraídamente un boceto del luchador dorado, para diversión de su mejor amiga. Erasa era la viva imagen de la rubia despistada y atractiva, con sus brillantes ojos azules siempre iluminados por una sonrisa y sus pechos generosos que asomaban entre su ropa, siempre a la moda. El atuendo de hoy era un top verde sin mangas y pantalones cortos vaqueros, que usaba para distraer a los chicos de sus clases. Se inclinó y sonrió al ver el dibujo. Oh, Videl. Probablemente viste al luchador dorado en persona. Vamos, dime, ¿es tan guapo como dicen? Videl miró a Erasa, que rebosaba de emoción como siempre, y prácticamente temblaba en su asiento. Videl simplemente puso los ojos en blanco y se recostó en su silla con los brazos cruzados y los pies apoyados en el escritorio. No, Erasa, no lo vi. Se fue de la escena antes de que yo llegara, y nadie le vio la cara, así que no creo que se haya tenido en cuenta lo de ser guapo. Además, no me importa su aspecto, quiero saber quién es y por qué viene a mi ciudad y me quita el trabajo. De hecho, tengo la intención de averiguarlo. Erasa suspiró con expresión distante y apoyó la cabeza en las manos, sumiéndose en una ensoñación sobre ella y su luchador dorado imaginario. Al otro lado de Videl, una risita resonó del arrogante deportista que era Sharpener. Mientras que Erasa era alegre y despreocupada, Sharpener era tan narcisista como Videl podía soportar, y generalmente se mantenía a distancia. Lo miró fijamente y vio que él también estaba recostado con las piernas estiradas bajo el escritorio y los brazos tras la cabeza, mostrando sus abultados músculos. Su larga melena rubia le caía sobre los hombros y tenía una mueca de desprecio, mirando al techo. El deportista encogió los hombros y le dedicó lo que claramente consideró una sonrisa ardiente y atractiva. Vamos, nena, sabes que esto es una bendición disfrazada, ¿verdad? Si el tipo empieza a hacerte el trabajo, significa que por fin tendrás tiempo para salir conmigo, ¿recuerdas? Además, apuesto a que podría con él. No parece tan duro. Resopló y puso los ojos en blanco. Típico de Sharpener. Siempre intentando demostrar que tiene la polla más grande de la sala. Hablando de eso, el policía dijo que este tipo tenía más o menos nuestra edad, ¿verdad? Empezó a mirar alrededor, tomando notas distraídamente sobre todos los presentes. Sharpener notó su mirada firme y la miró arqueando una ceja. ¿No crees que sea alguien de nuestra escuela? Vamos, Videl, aquí nadie es lo suficientemente genial como para ser el luchador dorado excepto yo. Se giró hacia él y lo fulminó con la mirada, lo que lo hizo enderezarse y levantar las manos a la defensiva. No es que lo esté admitiendo ni nada. Anda, no me mires así, sabes que estaba en el dojo esta mañana, como todas las mañanas. No puedo ser el luchador dorado. Sonrió con suficiencia y se inclinó de nuevo en su escritorio, tomando su lápiz y garabateando el boceto que había hecho. En realidad, se alegraba de haberle desinflado el ego temporalmente. Así era mucho más amable. Sé que no eres sacapuntas, no puedes lanzar un bloque de motor a 15 metros por los aires. Ella lo miró con desprecio mientras él resoplaba y se cruzaba de brazos, reclinándose en la silla con expresión de indignación. Antes de que pudiera contraargumentarla, la puerta del aula se abrió y entró el primer instructor. Era un anciano canoso, con su habitual chaleco y corbata, y una expresión de mal humor bajo su calva. Caminó hacia su escritorio y dejó sus cosas antes de dirigirse a la clase.
Buenos días, clase. Hoy tenemos el honor de darle la bienvenida a un nuevo estudiante. Obtuvo la máxima calificación en todos sus exámenes de ingreso, y creo que todos ustedes podrían aprender algo valioso de él. Pase, muchacho. Señaló hacia la puerta. Videl imaginó por un momento que esta nueva persona podría ser el luchador dorado, ya que era un rostro desconocido. Pero entonces recordó. Otro ratón de biblioteca sin rostro. En fin. Ya desinteresada, volvió a dibujar al azar con su lápiz. La clase resonó con murmullos mientras la gente comenzaba a discutir cómo creían que sería el nuevo. Se oyeron palabras como ner, geek y dueb antes de que la puerta se abriera de nuevo y toda la clase se quedara en completo silencio. Videl levantó la vista de su papel ante el repentino silencio y casi dejó caer el lápiz de la sorpresa. Madre mía, ese es el nuevo nerd de la clase. Imposible. No parece un nerd para nada. Negó con la cabeza y miró a su mejor amiga, que miraba al chico nuevo con corazones en los ojos. Gruñó para sus adentros. Genial, aquí vamos de nuevo. Bueno, adelante, preséntate, escuchó decir al profesor. Videl volvió la mirada hacia el chico nuevo cuando este se giró para encarar al resto de la clase, y así fue como lo vio bien por primera vez. Vestía como si no le importara nada, las mangas arremangadas de forma casual y la camisa parcialmente desabotonada combinaban a la perfección con los vaqueros de aspecto cómodo y el pelo de punta. Aunque era extraño, no parecía que hubiera usado gel, ya que era todo mate y no rígido. Se sorprendió un poco al notar que tenía una cicatriz que le iba desde la frente hasta la mejilla izquierda y esos ojos, eran negros como la medianoche, igual que su pelo, y parecían fríos y duros. Su primer pensamiento fue que se parecía a algunos veteranos de guerra que había conocido. Todos tenían esa mirada atormentada y oscura. Observó a la clase por un segundo, con expresión completamente neutral. Un silencio tenso reinaba en el aula, como si se dieran cuenta de que los estaba inspeccionando y no quisiera reprobar. Su mirada severa recorrió todos los rostros por unos instantes antes de finalmente hablar. Su voz era firme y segura, con un profundo murmullo que contradecía su juventud y daba la impresión de una confianza absoluta. Hola, chicos, me llamo Goanson. Este es mi primer año en la escuela pública, así que sean más tranquilos, ¿eh? Sonrió al final de su declaración, disipando la tensión en el ambiente. Recibió una ronda de saludos amables de muchos estudiantes, sobre todo de las mujeres. Videl lo observó atentamente, tomando sus notas mentales habituales. Bueno, Gohan. Parece bastante fornido, aunque quizás un poco delgado. Tiene cicatrices y la mirada atormentada de un veterano de guerra, y se comporta con tanta seguridad que incluso a mí me cuesta rebatir lo que dice. Sin mencionar que es, bueno, mierda, no caigas en esa trampa, chica. No podía negar que pensaba que Gohan era extremadamente atractivo y, por lo tanto, una amenaza para su reputación y sus valores personales. Ese tipo de atracción era una debilidad que no podía permitirse, ni quería. Miró fijamente al nuevo estudiante. Está bien, hijo, ve y busca un asiento, dijo el profesor en voz baja con un gesto rápido hacia la clase antes de atender su propio escritorio y materiales. Antes de que Gohan pudiera siquiera mirar a su alrededor buscando una mesa vacía, Erasa se levantó y lo saludó desde la penúltima fila. Aquí arriba, guapa. Hay un asiento justo aquí. Videl notó que se sonrojaba ligeramente al oír sus palabras, pero asintió, subió los escalones y se sentó junto a la rubia efervescente. Le dedicó una leve sonrisa y un gesto de agradecimiento, y abrió su bolso para sacar sus cosas. Hola, soy Erasa. Esta es mi amiga Videl, y ese chico de ahí es Sharpener, repitió a toda velocidad. Él miró a los otros dos con curiosidad. Sharpener lo señaló distraídamente con la mano, con la mirada perdida mientras Videl lo fulminaba con la mirada. Gohan sintió una ligera punzada de ansiedad al ver esa mirada. Rayos. ¿Qué le pasa? Sin dejarse vencer por la mirada, los saludó con la cabeza y volvió la mirada hacia la rubia a su lado, que seguía parloteando. Videl frunció el ceño y miró a Gohan con incredulidad. ¿De verdad había ignorado su mirada como si nada? ¿La misma que convertía a los criminales en un mar de nervios? Otra cosa que no le gustaba, pensó con irritación. Eso nunca le había pasado, y se enorgullecía de dominar esa mirada. Gohan, adivina quién es el papá de Videl. Exclamó Erasa emocionada. Videl se sobresaltó al oír mencionar a su padre. Pero luego sintió curiosidad y observó al chico nuevo esperando su reacción. La miró un segundo, sin mostrar ninguna emoción, antes de volver a mirar a la rubia, arqueando una ceja en señal de interrogación. Es la única hija de Mr. Satan.
Erasa rió disimuladamente y le sonrió a su amiga, pero Videl solo podía observar a Gohan. Sorpresa. Arrepentimiento. Incredulidad. Eran cosas que esperaba, considerando que llevaba años recibiendo esa reacción. Pero no anticipó la mirada que recibió. Su mirada se endureció al instante y la fulminó con la mirada, solo por un instante, que la dejó paralizada de miedo. Se le cortó la respiración, sintió que el corazón se le encogía en la nada y su cerebro se negaba a registrar nada más allá de esos abismos negros, todo en un instante. Su mirada fue solo temporal, y rápidamente fue reemplazada por su habitual expresión tranquila y algo amistosa, que esta vez no llegó a sus ojos. Interesante. ¿Cómo es ser la hija de una celebridad? Retumbó su voz, y pudo percibir la tensión tras sus palabras, aunque estuviera bien disimulada. La pregunta la sobresaltó y negó con la cabeza suavemente. Se alegró de que Erasa ya hubiera vuelto su atención a Gohan, pues no quería verla tan conmocionada. Intentó controlar el temblor de sus manos y recuperar la voz. ¿Qué demonios fue eso? Seguro que no es diferente a tu vida, logró decir. Se sorprendió al descubrir que ya no podía mirarlo a los ojos, sino que tenía la mirada perdida por encima de su oreja izquierda. Él arqueó una ceja al oír eso, y ella estaba segura de haber visto cómo la comisura de su boca se curvaba hacia arriba por un instante. Volvió a prestar atención a Erasa mientras ella hablaba. La rubia parecía no darse cuenta del intercambio tácito que acababa de ocurrir y siguió hablando, claramente intentando conocer mejor a Gohan. Videl aún no podía controlar su ritmo cardíaco y apartó la mirada de él para observar sus manos aún temblorosas. ¿Cómo puede tener tanto poder sobre mí? ¿Quién es este tipo? A partir de ese momento, no pudo concentrarse en nada importante. Se había olvidado por completo del luchador dorado y nunca le habían importado demasiado sus estudios. Ni siquiera se dio cuenta de que su instructor inicial se había ido a su siguiente clase y había sido reemplazado por su profesor de literatura, bajo y delgado. Videl no dejaba de mirar de reojo al chico nuevo de la clase. Se encontraba en proporciones iguales de asombro, ira y absoluto escepticismo cuando se trataba de Gohan. En última instancia, decidió, tendría que intentar descifrarlo. Lo observó mientras leía fluidamente un párrafo corto que el instructor le pidió que leyera, deseando al mismo tiempo que se callara y que no dejara de hablar. Se reprendía internamente cada vez que se sorprendía fascinada por él, pero no podía evitarlo. Con cada minuto que pasaba, se daba cuenta cada vez más de que necesitaba hacer algo al respecto, y pronto. Te descifraré, Gohan, no puedes ocultarme nada, te derribaré. Considéralo una declaración de guerra.